Ok, muchachos, y continuando con parte de nuestro programa, en este caso en el aspecto de física, vamos a entrar a lo que viene siendo la cinemática. Pero para eso hay que entender qué es la cinemática. Bueno, la cinemática es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Ojo, estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar la causa que los originan. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de movimiento que son muy básicos. Movimiento rectilíneo uniforme y posteriormente vamos a encontrar movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Va? O movimiento rectilíneo acelerado. Los dos, se puede conocer por los dos nombres. Pero para esto vamos a conocer primeramente qué es movimiento rectilíneo uniforme. Es el movimiento por el que los cuerpos se desplazan en una trayectoria recta con una velocidad constante, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros veamos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a suponer que es un objeto que se está desplazando y que la velocidad siempre va a ser la misma, nunca va a cambiar, ¿va? Ni va a aumentar ni va a disminuir, siempre va a ser una distancia que va a recorrer en línea recta. Para esto hay que empezar a encontrar con los términos que nos vamos a empezar a encontrar, entre el que vamos a encontrar el de velocidad media. ¿Pero qué es la velocidad media? Esta se define como la razón entre el desplazamiento de un cuerpo y el intervalo de tiempo que tarda en hacerlo. En pocas palabras, la velocidad es igual al desplazamiento que recorre sobre el tiempo que le lleva hacerlo. Lo decíamos hace ratito, cuando yo voy a 80 kilómetros por hora, esa es mi velocidad. El desplazamiento que son 80 kilómetros, el tiempo, 1 hora. ¿Va? Y esto lo vamos a empezar a encontrar en el aspecto de que vamos nosotros a empezar a manejar ese tipo de unidades de una forma más constante. Permítanme un segundo, por favor. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media se define como la razón entre la distancia total recorrida por el cuerpo y el tiempo total que tarda en recorrer dicha distancia. Para esto, como ya lo habíamos dicho, vamos a tener distancia y velocidad es igual a la distancia total sobre el tiempo total que le conlleva hacer todo el tiempo, este recorrido. Y esta ecuación la podemos desarrollar de una manera más sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a tomarla como tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, regularmente, pero la vamos a nosotros hacer de una manera más simple. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a simplificar los procesos. En este caso, nosotros vamos a hacer una gráfica de lo que conlleva cuando uno recorre un tiempo a cuando la velocidad la velocidad que tiene ese cuerpo, tomando en cuenta la distancia que recorre sobre el tiempo en que lo recorre. Ok, continuando con esto, decíamos, esta gráfica es la que nos va a poder permitir entender la relación que existe entre uno y el otro, ¿va? En el aspecto, estábamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Y hablábamos de que es un movimiento en el cual un objeto recorre cierta distancia porque va a una velocidad constante sin que nos importe cuál fue la causa que originó el movimiento. Pero dice, va a mantener un movimiento constante y una trayectoria siempre en línea recta. En este caso nosotros vamos a encontrar, habíamos dicho que la fórmula para velocidad era distancia sobre tiempo. Pero por ejemplo, ahora la fórmula para distancia es velocidad por tiempo. Y aquí es donde empezamos a encontrar una constante. La distancia 1 va a topar con el tiempo 1. La distancia 2 va a coincidir con el tiempo 2. La distancia 3 con el tiempo 3. Es algo muy similar a lo que vimos con proporción.
estos dos tienen que encajar, estos dos tienen que encajar y estos dos tienen que encajar. Como cuando hacíamos nuestra columna y tienen que encajar las mismas cantidades dentro del mismo renglón, por así decirlo. ¿Va? Aquí hay una situación muy sencilla. Habíamos dicho que velocidad era igual a distancia sobre tiempo. Ahora, la fórmula para encontrar distancia es velocidad por tiempo. Pero, si yo quiero encontrar tiempo, pues la fórmula para encontrar tiempo es igual a distancia sobre velocidad. No lo olviden. Esta regla es básica. Aquí tenemos las tres fórmulas que nos van a poder permitir obtener nuestros resultados. Y aquí es donde vamos a tener que T1 es nuestra distancia inicial, T1 es nuestro tiempo inicial, D2 nuestra posición final, o va a ser D3 o D4 dependiendo con cuántas cantidades las quiera yo analizar, al igual que T2 o T3, T4 va a ser nuestro tiempo final. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a revisar con qué cantidades son las que vamos a empezar a trabajar. En este caso, donde nosotros ahorita ya tenemos aquí las fórmulas, estamos hablando que, por ejemplo, B, que es la distancia total, nosotros la vamos a medir en metros, kilómetros o en pies. La T representa el tiempo total y este lo vamos a medir en segundos, horas o segundos, dependiendo el sistema internacional o el sistema inglés el que vaya a utilizar. Y por último, B es la velocidad media, y esta la vamos a medir en metros sobre segundo, kilómetros sobre hora o pies sobre segundo. Y ahora vamos a poner un ejemplo utilizando esta misma gráfica, pero cambiando o poniendo aquí unas cantidades para empezar a entender cómo es que funciona esto. Para esto, en la distancia, la cual se mide en metros, ya lo habíamos dicho, y el tiempo se mide en segundos, yo voy a poner unas cantidades. En lugar de distancia 1, distancia 2, distancia 3, voy a utilizar números. El 18, el 36 y el 54. Y en el segundo, el tiempo, voy a utilizar también números. En este caso, en el tiempo 1 voy a utilizar el 6, en el tiempo 2 el 12 y en el tiempo 3 el 18. Para una simplificación más sencilla. Quiere decir que este objeto a los 6 segundos ha recorrido una distancia de 18 metros. Cuando lleva recorridos o lleva una distancia recorrida de 36 metros, esta la hace en 12 segundos. Cuando lleva una distancia recorrida de 54 metros, este le toma un tiempo de 18 segundos. Quiere decir que cada 6 segundos este objeto recorre 18 metros. Si ustedes se fijan, es básicamente como lo que vimos en proporción. No puede crecer más
de forma desproporcional de un lado porque entonces se rompe la gráfica. Esta gráfica va de forma continua. En el momento en que yo la rompa o cambie los valores, pues entonces ahí vamos a empezar a perder todo. Entonces aquí nos dice cuál es la velocidad del cuerpo. Y nos hace la pregunta, ¿la velocidad del cuerpo? Ok. ¿Cómo obtengo velocidad? Distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia, 18 metros. Tiempo, 6 segundos. 18 entre 6, 3 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que tiene este objeto. Cada segundo, este objeto se desplaza 3 metros. Y así es como nosotros podemos obtener nuestros ejercicios. O mejor dicho, nuestros resultados. Pero vamos a hacer un ejercicio para seguir con esta práctica. Voy a borrar esto. Las fórmulas las dejo porque esas sí las vamos a necesitar, o las voy a poner en la parte de aquí arriba para que nos libere espacio. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, un cuerpo recorre 300 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál es la velocidad media? ¿Cuál es su velocidad media en ese intervalo de tiempo? Yo regularmente siempre les pido, para que puedan agregar o acomodar los datos de una mejor manera, yo siempre pongo datos y pongo los datos que yo tengo. Nos dice, recorre una distancia, entonces la distancia, ¿cuáles son? 300 kilómetros. El tiempo, en 5 horas. ¿Qué es lo que estamos buscando? La velocidad. Ok. Si lo que yo estoy buscando es velocidad, ¿qué fórmula voy a utilizar? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y lo que yo hago es, entonces, pongo mi fórmula. Que me dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y lo que hago es ahora cambio los valores. ¿Va? Empiezo a suplir la distancia, que son 300 kilómetros. El tiempo, 5 horas. 300 entre 5, 60 kilómetros sobre hora. Y ahí nosotros ya tenemos nuestra respuesta. Y así de sencillo. Nunca pierdan esto, muchachos, las fórmulas, porque las fórmulas es la que nos va a permitir poder desarrollar de una manera más sencilla todos nuestros datos. Y ahorita les voy a dejar unos ejercicios, igual, movimiento rectilíneo uniforme.